Hola, bienvenidos a Yomu Book. En este canal les presentamos libros interesantes del mundo entero de manera sencilla y didáctica. Hoy presentamos el libro Cómo entender el arte a partir de los 13 años de edad, de Yukihiko Tsuenaga. ¿Qué pasa cuando escuchan la palabra arte? Muchos dirán, no entiendo, no me gusta. Sí, fui a un museo alguna vez, pero sinceramente nunca lo entendí. Pero no se preocupen que el título dice a partir de los 13 años de edad. Lo van a entender perfectamente y además les va a terminar interesando. El libro comienza explicando que arte es una asignatura escolar muy poco popular. Ante la encuesta ¿qué asignación de la escuela te gusta más? Obviamente hay chicos que responden las matemáticas, literatura, historia, geografía, pero arte es una asignatura que pierde popularidad de manera brusca cuando pasamos de la escuela primaria a la secundaria. Por eso es que a los 13 años, cuando empezamos el colegio secundario, empezamos a odiar el arte. ¿Y por qué pasa este fenómeno? Porque pensamos que es una asignatura que no se entiende y que no sirve. Si queremos ir luego a la universidad, a menos que hagamos una carrera relacionada al arte, interpretamos que no nos va a ser de utilidad. El otro punto es que no entendemos, dibujamos un retrato, no sabemos si lo hicimos bien, mal o regular. El profesor nos pone un 4, no entendemos por qué tan mala calificación y muchos tiramos la toalla allí y decimos se acabó el arte para mí. Además, estamos todo el tiempo estudiando nombres de pintores, estilos, que gótico, que renacentista, y pensamos para qué nos serviría toda esa información. Cuando somos niños nos gusta pintar, hacer dibujos, crear cosas, y ya en el secundario nos ponen calificaciones y debemos memorizar pintores famosos, estilos y todas esas cosas y terminamos odiando el arte. El libro nos explica que es una falla del sistema educativo. Picasso dijo, todos los niños nacen artistas, el problema es cómo seguir siendo artistas al crecer, y es lo que ocurre. La mayoría sufrimos una enseñanza sobre el arte tan equivocada que terminamos pensando que el arte es difícil y que no sirve para nada. Este libro nos quiere enseñar más que nada la forma de pensar sobre el arte. Por ejemplo, ante la pregunta ¿qué es el arte? Imagínense una flor. Cuando vemos una flor nos enfocamos solamente en los pétalos de una flor y nos parece bonito. Generalmente siempre que vemos arte vemos solamente la obra, lo que está a la vista. Pero lo importante es saber por qué hizo un dibujo así y qué significado tiene. Si lo trasladamos a la flor, sería el tallo y la raíz. Como siempre vemos solamente los pétalos sin el tallo y la raíz, nos parece aburrido, porque lo interesante está en la raíz. ¿Por qué hizo un dibujo así? ¿Cómo era la época en la que se dibujó? ¿Y por qué la gente afirma que es una obra maestra? Si desconocemos estos puntos, no vamos a entender la obra. El problema del sistema educativo es que se enfoca más en técnicas para dibujar y aprender nombres de obras y autores, pero a lo que debemos enfocarnos es en qué se interesó el artista y qué es lo que intentó expresar. Cuando rastreamos sus huellas nos damos cuenta lo interesante de todo esto. El arte es la historia de hombres que lucharon para buscar y encontrar el significado del arte mismo. Bien, veamos la meta del arte. Se dice que desde el Renacimiento hasta el siglo XIX tenían una sola meta. Se hicieron muchísimas obras, pero tenían solo una misma meta. El Renacimiento, como bien saben, tuvo su gran genio, Leonardo da Vinci. ¿Qué hizo da Vinci que se diferenciara del resto? Hasta ese momento se hacían pinturas y obras que le pedían las iglesias, pero da Vinci revolucionó por haber incorporado perspectiva y realismo a sus obras. Si comparamos las obras que se habían hecho hasta el momento, era evidente que las obras de Da Vinci eran muy reales, con todos los detalles. Da Vinci pudo lograr esto gracias también a sus conocimientos de la medicina y de la anatomía. Sepamos que desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, durante 500 años, se hacían solo retratos de la nobleza y pinturas religiosas. Muchísimos años, y la meta del arte en esa época era dibujar a la gente de la nobleza lo más bello posible, y que la gente pudiera ver y asombrarse. Pero la tecnología pone fin a esa historia. Aparece la cámara fotográfica. Grandes pintores dijeron, hoy aparece la cámara, hoy la pintura muere. La meta del arte, que hasta entonces era hacer retratos que se acercara más a la realidad, fue reemplazada por la fotografía. Y entramos al siglo XX. El siglo XX fueron 100 años en descubrir cosas que solo el arte podía lograr. Y a nosotros no nos enseñaron esta parte de la historia de lucha que hubo en estos 100 años. Es por esto que no entendemos el arte y nos parece difícil, porque hasta el siglo XIX era muy sencillo dibujar lo más real posible a las personas.
Y evidentemente el ganador fue Da Vinci, pero después apareció la cámara y todo se acabó. Y en el siglo XX diferentes artistas supieron mostrar lo que el arte era capaz, pero este libro selecciona solamente 6 obras. Estas 6 obras fueron elegidas porque innovaron la historia del arte. ¿Qué hicieron? ¿Fueron bellas? No. Cada una de ellas rompió con los estereotipos. Muy bien, ahora presentamos a los 6 genios que rompieron con los estereotipos. El primero es Matisse. En 1905 presenta La línea verde, un retrato de su esposa con una línea verde que cruza su rostro del frente al mentón. Imagínense pintar a su mujer con una línea verde sobre su nariz. Muchos dijeron, wow, se volvió loco. ¿Su mujer será realmente así? La mitad del rostro tiene una técnica diferente de pintura, pero aún así, los colores, la forma de pintar, ¿no es muy rústica? El fondo con 3 colores, ¿no es raro? ¿Qué es esta mezcla de colores? La mujer incluso no la dibujó bonita, ¿o sí? ¿Qué quiso transmitir con esta pintura? Imaginarán todas las críticas que recibió el artista. Pero hay que conocer la raíz de la flor. Lo que quiso expresar Matisse con este dibujo es: ¿hace falta pintar con los colores reales que ven los ojos? Es cierto que mi mujer no tiene una línea verde, ni su piel de esos colores, pero ¿está mal pintar con otros colores que ven los ojos? Matisse fue el primer artista que se animó con este concepto. A veces encontramos niños pintando el sol color azul y el mar rojo, y la maestra le regaña diciendo, no, el mar no es rojo, el sol es amarillo. Algunos dirán, esta maestra no entiende nada, si el niño quiere pintar rojo el mar, pues hay que dejarlo, no hace falta corregir nada, que pinte con libertad, con su imaginación. El primero que quiso transmitir este concepto fue Matisse. Y también imaginen que fueron 500 años que venían tratando de trasladar la realidad a la pintura, y aparece Matisse para hacer esta impresionante revolución. Creo que aún hoy pocos tienen el coraje de dibujar su nariz de color verde en la clase de dibujo. Y aquí viene el famoso Pablo Picasso con su obra Las señoritas de Aviñón. Bien, ¿qué pasó aquí? Dirán. Más allá de si es bello o no, es inentendible. El rostro mirando hacia un lado, pero la nariz para el otro, el color de la piel rosado por un lado, marrón por el otro. ¿Cómo se explica esto? Como siempre hay que ver la raíz. Después de que Matisse nos enseñó sobre la libertad para usar los colores, Picasso rompe otro estereotipo del realismo. Mientras Da Vinci buscaba realismo con profundidad espacial, Picasso junta las diferentes perspectivas de una mujer, las reestructura y las ordena. ¿Qué significa esto? Piensen en un dado. Cuando quieren dibujar un dado, podemos dibujar un cuadrado y poner 6 círculos. Pero si se les pide dibujar con realismo, usarán la perspectiva para dibujar en 3 dimensiones. Esto es lo que hacía Da Vinci. Pero Picasso se preguntaba si eso era tan real, porque con las perspectivas se ve la cara del 6 y se vería apenas la cara del 3 y del 4, pero no se ve la otra cara del dado. ¿Se explicaría así el dado en su totalidad? ¿Que del otro lado del 6 está el 1, del 5 el 2 o del 3 el 4? Esto no está explicado. ¿Pero vieron cuando arman un dado de cartón? Esta forma es real porque se muestra todas las caras de los dados. Picasso hizo esto dibujando a las personas. Y de alguna manera, el dibujo de Picasso tiene más información que el dibujo de Da Vinci. El rostro de frente se ve así, de perfil así, de atrás así, y quiso expresar todo en una hoja. Picasso se animó a dibujar y dar más realismo que usando la perspectiva, porque la perspectiva es una técnica que usaba Da Vinci, pero que no puede explicar la totalidad. Así lo pensó y así lo hizo Picasso. Por eso es innovador y por eso es un genio. Si nos pide hacer un autorretrato, nadie va a dibujar de frente, de costado, en una misma hoja. No se nos ocurre esa forma de expresar. Bien, Matisse rompió el estereotipo de los colores y Picasso la perspectiva. Y ahora Kandinsky. Composición número 7. Tiene muchos colores bonitos, líneas y círculos. ¿Pero qué es todo esto? Kandinsky fue el primero que dijo que no es necesario dibujar algo concreto. Ustedes conocen la pintura abstracta. Hoy en día es algo normal que se hable de lo abstracto, pero esta obra fue la pionera. Cuando un niño dibuja algo preguntamos ¿qué es un perro o un gato? Siempre preguntamos algún objeto concreto. Hasta ese momento no existía el concepto de dibujar algo abstracto, pero Kandinsky salió del estereotipo de dibujar cosas concretas a pensar si podía dibujar temas musicales. Escuchaba la música y la expresaba dibujando. Composición número 7 es una pintura que expresa un tema musical. De estar todos dibujando personas y cosas, alguien se animó a dibujar música. Nadie se lo podía imaginar.
El primer impacto que tuvo la obra abstracta fue precisamente esta de Kandinsky. Muy bien, pensarán que ya se acabó la innovación, no importan los colores, la forma de las personas, la perspectiva, no es necesario dibujar objetos concretos. El arte es libre, viva el arte. No debe de haber más, pero sí, hay mucho más. Pasamos a Duchamp, la fuente. Sí, es un urinario. Retiró el urinario del baño, lo puso de costado, puso una firma que ni siquiera es su nombre real, sino uno imaginario, y quiso presentarlo en una exposición. Pero el mismo Duchamp no quería que se enteraran de que fuera su obra, intentó colocar este urinario en la exposición, pero al recibir las críticas de la organización no logró exponerla. ¿Y cómo fue que se dio a conocer al público? Duchamp sacó una foto de esta obra y la publicó en una revista de arte como obra que le prohibieron exponer. Y allí fue que se hicieron la pregunta de si esto era arte o no era arte. Y aquí es donde rompe otro estereotipo de que el arte tiene que ser algo bello o intentar que lo sea. Duchamp fue el que preguntó si el arte tenía que ser necesariamente bello. En ese momento, algunos se preguntaban si Duchamp quiso mostrar una belleza escondida dentro del urinario. Pero Duchamp aclara luego que eligió justamente el urinario porque casi toda la gente interpreta que no es algo bello. Si se fijan en obras que más impacto tuvieron en el siglo XX, la fuente de Duchamp suele estar entre los primeros en el ranking. Si vemos solo esta obra, sin saber la historia que hay detrás, es solo un urinario y no lo vamos a entender, pero el arte tiene una historia de lucha. En este caso, Duchamp se hizo la pregunta de que si el arte tenía que ser bello. Pasamos a Pollock. Esta obra se llama Número 1A. El dibujo de Pollock se vendió en una subasta y fue récord histórico de recaudación. Sí, pero ¿qué es este dibujo? La técnica de Pollock era poner el lienzo en el piso y salpicar la pintura. Bueno, pero ¿qué es lo que quiere expresar con este dibujo? Vimos que muchos artistas rompieron con los estereotipos, pero Kandinsky, por más que sus obras eran abstractas, estaba expresando la música, por ejemplo, y Duchamp, con el urinario, quería transmitir que el arte no tenía que ser bello. Y acá viene un concepto interesante. Cuando dibujamos algo, hay algo que dejamos de percibir. Cuando ven esto y preguntan ¿qué es esto?, todos responden un sol. Pero nos olvidamos de algo, que esto es tiza adherida a una pizarra verde. Dibujen una flor en un papel con un bolígrafo y pregunten qué es a 100 personas. Las 100 personas responderán que es una flor, pero nadie les dirá que es tinta adherida a un papel. El cerebro percibe la imagen y se queda con eso que vemos. Pero Pollock logró dibujar algo sin dibujar nada. Cuando vieron sus obras dijeron, esto es pintura salpicada y desparramada en el lienzo. Fue el primer artista que logró conseguir que dijeran eso. Fue el que rompió con el estereotipo de que el arte es una imagen reflejada en un plano de 2 dimensiones. Y lo que logró Pollock fue muy difícil porque por más que dibujes cualquier cosa, lo que sea, y pedís alguna opinión, te van a responder, ¿será un insecto? Ah, ya sé, quisiste expresar tu ira. ¿Como que estás reflejando el lado oscuro de tu corazón? Te dirán que es algo concreto como un insecto o algo abstracto como la ira. Pero nadie te dirá, esto es tinta en un papel. Esto fue asombrosamente innovador. Bueno, seguro que ya está, no hay más para romper ningún estereotipo más. Pero sí, queda uno más. Andy Warhol, las cajas Brillo. Bien, cajas con varios colores. Brillo, para los que no saben, es jabón en polvo para ropa, muy popular que cualquier persona de Estados Unidos conoce. Warhol apiló miles de cajas de Brillo, le sacó una foto, imprimió y la presentó en una exposición. La gente decía, ¿jabón en polvo? Si ustedes tienen un examen y tienen que seleccionar arte entre la Mona Lisa y una lata de Coca-Cola, les aseguro que nadie se va a animar a elegir la Mona Lisa y también la lata de Coca-Cola, porque la lata de Coca-Cola la venden en los supermercados y en gran cantidad, y por ende no es arte. Todas las obras que vimos hasta ahora eran únicas, había una sola. Cosas que se producen en cantidad, no es posible que sea arte. Esto es lo que rompió Warhol, preguntó ¿dónde está la línea que separa arte con lo que no es? Imprimir cajas de jabón en polvo, latas de sopa, tienen un mensaje y no pueden ser consideradas arte. Hay otra obra de Warhol con latas de Campbell, que la puso en exposición. Aclaro, no las dibuja, las imprime, y ni siquiera él las imprimía, les pedía a sus empleados que hicieran. La gente criticaba diciendo que eso no era arte, y él asegura que sí, y acá es donde Warhol afirma que no existe una división entre lo que es arte y lo que no.
Warhol sí que rompió lo que nadie pudo romper. Desde que apareció la cámara fotográfica y dijeron que el arte había muerto, en 100 años, estos y muchos otros artistas fueron probando nuevas maneras de expresarse, y todos tuvieron en su presentación pros y contras, pero con el tiempo nos dimos cuenta que ellos fueron sin dudas puntos de inflexión en la historia del arte. Nos damos cuenta que conocer la raíz de la flor es lo interesante y atractivo del arte. Hay un dato curioso, en MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York, pusieron en exposición el juego de Pac-Man. Sí, ese videojuego retro, como obra de arte en el museo. Muchos no entendían cómo podían exponer este aparato que estaba en los videojuegos, pero sí, esto también es una obra de arte. Introducir al mundo mi forma de pensar y mis valores. Este es el pensamiento artístico. Los que piensan así, ¿qué es lo que pueden lograr? Pueden sumar su propia mirada a las formas de pensar ya existentes. Pueden crear innovación a formas ya establecidas. Lo que el arte nos enseña es que este momento que estamos viviendo, lo normal y obvio para la mayoría de las personas, es una forma de pensar de un periodo establecido. Así que todavía quedan muchos estereotipos por romper. Espero que después de ver este video puedan ver el arte con otros ojos. Recuerden que lo interesante es no solo ver los pétalos de una flor, sino la raíz y el tallo. Muy bien, ¿qué les ha parecido? Si les interesó, suscríbanse a nuestro canal y dejen comentarios. Hasta la próxima.